Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bueno, buenas noches para todos los que están en directo y bueno, para quienes nos ven diferido, pues buenos días, buenas tardes. Les doy la bienvenida al tercer episodio de Filosofía con Limón y Sal, un podcast en directo con Liana Muñoz y bueno, le vamos a dar la bienvenida a todos, vamos saludando a Esther y déjenme invitar a la sala a Liana para comenzar. Entonces solo denme un segundito. Vamos. Les recuerdo, bueno, para quienes no saben, el tema del día de hoy es padres contra madres o madres contra padres. Y hola, hola Liana, ¿qué tal? Hola, hoy sí entré rápido, rápido. Sí, a la primera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Miguel, cómo estás? ¿Cómo No, andas? bien, ya ahorita hice mi calentamiento, listo para el enfrentamiento. Saludos también a las personas que se están conectando. Antes de comenzar, para quienes no lo sepan, esta es una continuación directa, como una secuela de nuestro episodio pasado. Así que si todavía no lo han visto, los invitamos a que vayan ya sea a Instagram TV o a nuestro canal de YouTube de Filosofía en la Red, en donde pueden encontrar la primera parte. Y bueno, debido al éxito que tuvo, pues decidimos hacer esta continuación de una manera un poco diferente. Y bueno, madres contra padres en este sentido de buscar tanto las ventajas quizá como las desventajas y quizá enfocarnos un poco a ello desde los dos géneros cuando pues decidimos o cuando el destino nos trae o cuando Dios o cuando el Ser Supremo o cuando lo que sea decide que seamos padres o madres. Y, y antes de comenzar, yo cuando estaba pensando, porque decidimos como hacer esta bola de ping pong de ventajas o desventajas, yo me puse a pensar y no sé qué tantas desventajas podría decirse de un padre en un término per se, hombre. Se me hizo complicado, no sé, o sea, desde el sentido patriarcal, desde ese sentido, dije, hay que realmente escarbarle y depende también como que el hombre, ¿no? El tipo de hombre es lo que te va a poder quitar como que estas desventajas o te puede dar ventajas. Pero no sé tú, Liana, ¿qué piensas? Pues es que ese es el problema, es decir, sí las hay, yo sí pienso que sí hay desventajas en ser padre, porque también está todo este tema de las nuevas masculinidades y cómo también se está tratando de generar una conciencia en relación a que el patriarcado no solamente afecta a la mujer, también afecta al hombre. Claro que no en la misma medida, eh, no en la misma medida, pero también tiene una afectación precisamente por este rol que también debe cumplir como protector, como protector sobre todo desde un punto de vista económico, desde un punto de vista físico, en cuanto es decir, en cuanto a tener esta figura de masculinidad o supuesta masculinidad, esto pues que los hombres no lloran, que el hombre pues tiene que verse de una forma, que no se puede maquillar, que no se puede poner esta ropa, que no puede hacer esto y aquello, y eso también genera pues una exigencia para el hombre bastante fuerte. Ahora, siempre voy a hacer el criterio de que en esas desventajas la mujer pues está es decir, se las tiene más complicadas, se las tiene más complicadas. Y ahorita que hablabas de esto, de las diferentes masculinidades, en la semana me dio risa, pero una risa medio rara, que ponían que una forma de pelear contra el feminismo o de hacer mucho a favor del feminismo, mostraron la imagen de Mark Zuckerberg cambiando pañales. Y esta a mí me genera mucha polémica cuando yo veo que les aplauden a los hombres porque hacen cosas. O sea, no sé, se me hace como que muy raro. O sea, creo que no debería de ser así. O sea, es como que celebren que Mark Zuckerberg cambie en pañales. O sea, no pasa nada. O sea, no. Y eso pasa con los pañales, eso pasa cuando hacen, no sé, la comida, cuando lavas, cuando es como pones al hombre como en un catálogo diferente de, wow, es como que es de los hombres, es mejor porque hace eso y hasta te lo aplauden. Y creo que eso, no sé, a mí al menos, desde mi lado, se me hace mal, o sea, creo que lejos de ayudar, es como seguir viendo que esas labores tienen un mérito superior. Y creo que no va por ahí, pero bueno, no sé tú cómo ves esta parte. Es que es el tema de esto de los roles y de lo que se supone que pues cada una y uno de nosotros haga en dependencia de un género, que es bien, aquí estamos en una plática coloquial, entonces vamos a usar palabras coloquiales, es bien jodido.
es bien jodido, que pues solo por el hecho de que nos hayan asignado, como lo quieramos ver, un género, por una cuestión de nuestro sexo, tengamos que cumplir una función específica, solo esa, y que no podamos hacer otras cosas, o si la hacemos siempre se nos va a estar mirando pues con recelo, o que tenemos que cumplir un prototipo que alguien pues estableció, por supuesto, donde en todo esto, como siempre también hemos mencionado, hay cuestiones de poder, siempre, y que nosotros tengamos que estar reproduciendo estos moldes, estos patrones, así porque sí. Entonces es bien complicado. A la mujer nadie le va a aplaudir jamás que cambie un pañal, porque se presupone de que eso es lo que le toca, de que eso es lo que tiene que hacer, de que esa es su función, y si lo hace, pues no está haciendo nada extraordinario, es lo que tiene que hacer. Sin embargo, un hombre no, es decir, a un hombre no se le está asignado ese rol, no se le está asignado esa función, y entonces cuando la hace, pues es un gran acontecimiento que hay que celebrar, pero realmente eso no cambia el problema, eso no cambia el sistema, el criterio interpretativo que tenemos tan prejuicioso, con tantos estereotipos, no se cambia porque un hombre cambie un pañal, valga la redundancia. Es decir, la cuestión sigue estando ahí, el problema de fondo sigue estando ahí, aunque cambie todos los pañales, porque ese no es el punto. Es decir, no está ahí el problema. Entonces, evidentemente, esos son discursos a los cuales uno se enfrenta constantemente, de deslegitimar los movimientos feministas, que eso pues está en súper tendencia, no sé cuál, bueno, de siempre, pero digamos que con esto de las redes, el desarrollo de la tecnología y demás, que quizás se visibiliza un poco más las agendas feministas, del tipo que sea, que saben que son heterogéneas, variadas, diversas, pero siempre hay esta intención de desacreditar, de deslegitimar estos movimientos feministas, con estas cosas. Es decir, y yo incluso en mi vida diaria lo vivo constantemente, constantemente. Y he entrado en miles de debates, en miles de hasta peleas, peleas en el sentido más metafórico. Porque hay muchas personas que no entienden, y aunque uno a veces explica, esto es lo que a mí me pasa, esto es lo que yo vivo, esta es mi experiencia, quizás un poco lo que habíamos hablado en el en vivo anterior, el tema de cómo también las experiencias construyen conocimiento. Quizás esto no es lo más común, sobre todo dentro de este conocimiento positivista que en Latinoamérica nosotros lo tenemos muy bien instaurado, eso de la investigación, ahora se me olvidó, narrativa, que también es un tipo de investigación que está muy en boga, sobre todo en Europa, en Canadá, de investigar a partir de nuestras experiencias de vida. En Latinoamérica, por supuesto, no tiene mucha cabida, pero las experiencias construyen conocimiento, entonces es importante siempre que contemos nuestras experiencias y que veamos las dos partes también, porque de igual forma hay cosas que quizás yo como mujer no puedo ver, no puedo comprender porque no ha sido mi experiencia, o lo vemos desde otra óptica. Por eso siempre nos pareció interesante hacer pues esta especie de diferencia. Bueno, está bien, yo como mujer, como madre, puedo decir muchísimas cosas, pero que quizás tiene que decir un hombre, que quizás tiene que decir alguien desde el punto de vista o desde la perspectiva quizás de un padre o posible padre o futuro padre. Entonces, eso creo que sí puede ser interesante. Ahorita que hablabas de esto de los cambios de pañales, recuerdo un poco del vivo anterior también, como dijimos que, por ejemplo, si una mujer lo hace, cambia su pañal, pues bueno, no pasa nada extraordinario. Pero si no lo hace porque no lo sabía hacer, híjole, viene entonces el estigma de no es una buena mujer o no tiene el instinto maternal, porque todas las mujeres tienen que tener el instinto de ser mamá. El hombre es diferente, el hombre también yo lo comparaba en el sentido de que la paternidad te da como más virilidad, te puede dar como más presencia y incluso es algo de orgullo, pero un orgullo de presunción de puedo tener tantos hijos y si tienes con varias mujeres, pues incluso más porque pudiste darle a varias mujeres como que este privilegio de ser madres. Entonces creo que esta lucha, ¿no? Como la mujer tiene que serlo porque cumple un rol, pero el hombre es parte también quizá de una competencia desde el lado gusto masculino de qué tan viril puede ser, qué tan masculino puede ser, de algo muy importante que es preservar el apellido
bueno, porque al menos por ejemplo, en Latinoamérica es esta parte de que, bueno, nacen los bebés y nacen siempre el apellido del padre primero y de la madre después. Y es preservar este apellido, es algo que también se carga, es aparte de esta carga, creo que social, que a lo mejor la mujer es más como, bueno, tienes que tener el bebé porque tienes que ser la mamá, pero el hombre es, tienes que conservar el apellido, tienes que seguir con el linaje. Y eso es una presión que vemos desde tiempos inmemorables con cuando los reyes, cuando todas estas tierras, ahorita quizá ya se está un poquito diluyendo un poco más, pero creo que sí ese sentido, ¿no? De tienes que mantener a la familia, tienes que mantener este linaje. No sé, ¿tú cómo lo ves, Lian? Eso siento que es bien interesante, porque una vez más ahí, por supuesto, yo que estoy defendiendo el papel aquí en el ring que me tocó, entonces yo veo eso súper interesante porque una vez más el poder, es decir, hay una relación de poder entre ese rol que tiene la mujer en la sociedad y el rol que tiene el hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla de eso, de que, bueno, la mujer pues es la que tiene biológicamente, corporalmente hablando, pues esa función o ese rol de engendrar, del cuidado en su cuerpo, en el proceso del embarazo, de la gestación, y luego pues ese cuidado se extiende infinitamente prácticamente. Entonces, infinitamente no en la madre en sí, porque somos finitos, pero digamos casi que infinitamente. Entonces, solo la cuestión de esto de preservar la especie se ve no desde un punto de vista de poder, sino de que la madre es el medio, el mecanismo a partir del cual se hace esto. Entonces, no sé si te fijaste creo que fue el último, ¿no? El anterior podcast que hice de Madre Máquina, y hablaba precisamente de esto. Al final la madre se ve como una cosa. Entonces, este tema de la cosificación de la mujer, de su cuerpo, donde solo se ve como un horno donde se gesta una vida, y cómo luego, pues de horno tienes que pasar a otro rol de cuidadora de esa vida, pero no tienes poder, no tienes poder. Sin embargo, la cuestión de preservar la especie para el hombre sí se ve en cuanto al poder de las tierras, en cuanto al poder de la clase, de la familia. Entonces sí hay un poder ahí mediando, es decir, entonces el hombre tiene que preservar el apellido porque todo lo que tiene que ver con la familia, con la especie, con el poder que representa, que haya una consecución genética, de clase y demás, recae en el hombre como ese que tiene poder. La mujer no, la mujer sencillamente es un medio a partir del cual o del que el hombre se sirve para alcanzar esa finalidad que es preservar su especie y a su vez legitimarse virilmente, sexualmente, como garante de todo ese poder. Entonces, la mujer nunca adquiere ese poder, jamás adquiere ese poder. El hombre sí, el hombre siempre lo tiene, incluso cuando es la mujer quien corporalmente tiene que, es decir, alberga esa vida, alberga y cuida posteriormente, pero nunca tiene ese poder, porque incluso aunque lo alberga, no tiene control ni tan siquiera sobre su propio cuerpo, no tiene la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, ni ese poder tenemos como mujeres, de decidir si queremos en nuestro cuerpo albergar vida, si queremos posteriormente cuidar esa vida, eso es una decisión que no tenemos. Incluso muchos hombres sí tienen esa decisión sobre nuestros cuerpos. Entonces, aún así, esa cuestión de poder sigue ahí y nosotros no tenemos ningún poder o prácticamente ningún poder. No sé qué crees. Ahorita, ahorita antes de responder el golpe, primero les invito a seguir a Aliana en Sin Filosofía Podcast, @ Sin Filosofía Podcast. Acaba de terminar su segunda temporada. Ella saca bloquecitos de 10 capítulos en su podcast, así que vayan para allá para que se venten el maratón. Bueno, y síganos a nosotros a Filosofía Narra también si no nos siguen. Y dejen los comentarios, preguntas, inquietudes, porque bueno, eso enriquece mucho la charla. Así que cualquier duda, cualquier comentario, ahí váyanos mandándolo para leerlo. Ahorita que hablas de esto del poder, algo que causa siempre pues controversia a nivel histórico, siempre es la parte de cómo cuando iniciamos como especie, la madre tiene un rol principal.
desde la madre tierra como tal. De hecho, hay teorías en la historia de las religiones donde Dios nace mujer, porque siempre la idea de la deidad va a partir de la mujer, y luego obviamente ya como que se separan los roles, y empieza ya esto del patriarcado desde la época de las cavernas, entonces ya Dios se cambia de sexo y se hace hombre, pero como antes teníamos esta visión de la madre, ¿no? Y al final del día, a pesar de esto que comentas tú, y es algo interesante, siempre, por ejemplo, desde el lado de la cultura mexicana, la mujer, por muy machista que es la cultura, la mamá es algo raro, porque, o sea, si bien es machista la sociedad, si bien a lo mejor tiendes como que a ver menos a la mujer, cuando es tu mamá o cuando son mamás, la celebración del 10 de mayo, por ejemplo, aquí en nosotros, que es el Día de las Madres, es casi casi fiesta nacional y separa el país, porque es como un discurso ahí medio ambivalente hacia la mujer, hacia el trato, ¿no? Como muy machistas, pero muy protectores de las mamás. No sé, esta parte, ¿cómo te parece ahí esta, no sé, doble discurso, doble cara de mucho machismo? Sí, ahí te tengo una respuestita, ahí te tengo una respuestita. Hay algo que yo utilizo mucho de un pensador alemán, Sloterdijk, que no sé si lo he mencionado en otros momentos, que quizás él no lo utiliza específicamente para esto que yo lo voy a utilizar, pero él habla de las políticas de climatización, en una explicación muy particular. Pero bueno, aplicando eso a este caso, a esto que acabas de mencionar, que me parece súper interesante. Pienso que es exactamente lo mismo. Es decir, son políticas de climatización para, ¿cómo decir? Para apaciguar, para tranquilizar, para contentar, para mantener. ¿Por qué? A ver, porque el tema con la coacción, el tema con la violencia, el tema con las relaciones de poder, de desigualdad y demás, es un tema que para que se perpetúe, para que sea algo que prevalezca a largo plazo, no puede ser tan hostil o por lo menos no tan evidente. Entonces, eso es un tema súper importantísimo del por qué hay veces muchas personas no se dan cuenta, número uno, de que están sufriendo coacción, de que están sufriendo desigualdad de género, sean hombres o mujeres, o pues con otra identificación de género. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas precisamente por eso, porque la misma sociedad, el mismo sistema desarrolla estas políticas o estos mecanismos para que no sea tan evidente y para que quizás aparentemente se vea, no se quiera a la madre, el amor a la madre, porque la madre es lo más sagrado, pero realmente, es decir, de manera esencial, el trasfondo de eso no es así, es decir, como mencionaba hace un momento, es decir, la madre no tiene ningún poder. En apariencia puede ser que quizás el Día de la Madre se celebre más, el Día de la Madre se celebre más como un día donde quizás se le rinde homenaje a la madre, se le hace un regalo a la madre, que muchas veces son licuadoras y equipos electrodomésticos que siguen perpetuando su rol de explotación. Y ya, y ahí quedó todo. Y se siguen reproduciendo los mismos mecanismos patriarcales, machistas, de discriminación de género, etcétera, etcétera. Entonces, eso pasa con muchas cosas en nuestro sistema y en la cuestión de género, esa es una bien importante, es decir, esa sutileza o supuesta sutileza, porque la discriminación de género es muy hostil, pero no se muestra de manera evidente con ese nivel de hostilidad que sí tiene, pero es un poco esto, es un poco como en los procesos políticos, para que, es decir, generalmente las dictaduras, las formas de gobierno que tienen un uso, que emplean la fuerza, no puede, para perpetuarse a largo plazo, no pueden ser violentos o no pueden tener este nivel de coacción todo el tiempo indefinidamente, porque esto va a llegar a un fin. Porque también se necesita legitimidad, también se necesita hegemonía, que implica que hayan muchas personas que estén de acuerdo con esos mecanismos, que estén de acuerdo con esos roles, y para lograr esa legitimidad, para lograr ese nivel de hegemonía, esa coacción no puede ser tan evidente. Entonces, te exploto, te coacciono, te violento, te minimizo, pero hago como que no es así, buscando esa legitimidad, buscando esa hegemonía. Ahorita que hablas de roles, hay un comentario de Esther Salas, a quien la saludamos. Dice, ¿acaso no se presiona al hombre a tener poder y se da desde la infancia?
y creo que sí, o sea, desde el típico, los hombres no lloran, desde el típico, no sé, le tienes que declarar quizá a la niña que te gusta, o más adelante es como que esta parte el hombre es el que tiene que tener esa iniciativa, hasta, bueno, los hijos, el apellido, obviamente también depende de la familia, pero si tienes un padre que más o menos comulga con esa idea, pues te va a decir, bueno, es que tienes que preservar el apellido, tienes que mantener el linaje, tienes que conservar la familia. Sí, se presiona, o sea, los hombres no se ve esta presión, porque quizá, bueno, también depende del hombre, pues de las experiencias del hombre o cómo sea, en este caso, el varón, pero habrá varones que sí están más como adecuados a ser este típico varón en este concepto masculino, y hay otros que, pues que no, a lo mejor no son tan así, son más sensibles, el ser sensible, el que te gusta, no sé, ser cursi o ser ese tipo de cosas, también te cuestiona, o sea, cuestionan tu ser hombre en cuanto al sentido de los roles. Y esto creo que es algo que no se visibiliza, pero que debería ser importante porque, pues no, o sea, así como a las mujeres se les presiona por ser princesas, a los hombres se les presiona por ser esos caballeros que tienen que salvar a esas princesas. No sé cómo ves tú y cómo poder ahí como que combatir eso, por combatir el que quizá a los niños no les guste, no sé, martillar, no les guste jugar con carritos y prefieran otro tipo de juegos. Sí, es parte de esos roles que hay que estar, que se reproducen, es decir, las exigencias que también tiene esa legitimidad o esa presentación hacia los demás de ese rol masculino. Entonces, hay una serie de cosas que incluso muchas teorías que plantean que el tema de la sexualidad, de la orientación sexual, se construye y teorías muy fuertes a partir de cómo a las niñas y niños se le enseñan esas dinámicas desde que son pequeñas y pequeños, esas dinámicas de puedes jugar con esto no puedes jugar, puedes utilizar este color en particular, este otro color no, las niñas solo juegan con niñas, los niños solo juegan con niños, esto no lo hacen los niños, esto lo hacen las niñas, y van generando todas estas diferenciaciones y se construyen muchas cosas a partir de ahí. No sé hasta qué punto está de acuerdo con esto, en parte sí, en parte no, pero lo interesante sería pues ver qué pasa si no se establecen pues estas diferenciaciones en los procesos de crianza, por ejemplo, los procesos educativos. Y lo estamos viendo, creo que hay un poquito más de conciencia, sobre todo en la actualidad, en este tema, pues ya no hay tanto pues ese prejuicio de darle muñecas, por lo menos no como antes, se mantiene quizás, pero digamos de que estamos avanzando un poco, creo yo, de darle muñecas, por ejemplo, a los niños, o que las niñas jueguen con carros, o que las niñas hagan cosas de niños, que si las niñas se quieren disfrazar de superhéroes masculinos, lo puedan hacer, y de que si los niños se quieren disfrazar de princesas, también lo puedan hacer. Y entonces eso es importante y pienso de que sería algo o es algo muy interesante para que esos distanciamientos entre los roles masculinos y femeninos se vayan como imbricando más, porque a fin de cuentas son distanciamientos que no, es decir, no tienen una razón de ser esencial y lo que hacen es coartar la capacidad de expresarse de los individuos, sean hombres, mujeres o de otro tipo, o se identifiquen con otro tipo de género, la capacidad de expresarse, la capacidad de crear, la capacidad de hacer cosas. Por ejemplo, yo que tengo un hijo varón, eh, es bien particular porque quizás yo, por ejemplo, no sé, le compro muñecas, él quiere una muñeca, no tengo ningún problema, que use su muñeca. Hay veces, por ejemplo, él ha tomado mi maquillaje, yo lo he visto pintándose, y yo lo dejo que lo haga. Pero también entiendo que socialmente, porque también tenemos que ver los fenómenos desde un punto de vista quizás más particular, más concreto, individual, intrafamiliar, o como lo queramos llamar, pero también desde un punto de vista social, es decir, en la escuela, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar yo cuando él vaya a la escuela, en lo presencial, porque bueno, él va a la escuela, pero ahora con todo esto del COVID y demás, pues todo está virtual y patas arriba, digamos así. Pero me pongo a pensar, cuando vaya a lo presencial, no sé, quizás él dice, no, me voy a, o diga algo de maquillaje, o diga algo, y otro niño le va a decir,
no, pero los niños no se maquillan, o los niños no juegan con muñecas, o los niños no hacen esto. Entonces, no sé, cuando él venga de regreso, que estoy segura que eso va a suceder y me diga, pero mamá, tú me dejaste, pero aquí el amiguito tal me dijo que eso no se hace. Entonces, pues ahí yo tengo que ver cómo le explico eso. Entonces también hay una confrontación entre lo que quizás nosotros a un nivel de conciencia que vamos adquiriendo podemos hacer, pequeñas cosas, pero lo social es muy fuerte, lo social te arrastra, lo social, porque nos exige cosas que en determinada circunstancia tenemos que cumplir para poder seguirnos desenvolviendo de una manera plausible al menos. Entonces, por eso es que es tan complicado estas cosas. Por eso son tan complicadas, porque el nivel de exigencia es muy grande y no siempre logramos poder ceder a esta presión social, poder ceder a las expectativas que desde lo social se instaura en lo que nosotros debemos hacer en base a si somos madres, padres, si somos varones, si somos hombres, mujeres. Entonces es bien, bien fuerte eso. No sé, ¿qué crees tú? Yo creo que esa de que dejen, no sé, de que cambien los roles o de que permitas a los niños hacer cosas de niñas o a la inversa, pues en teoría, bueno, esa teoría que tú manejas, no creo, o sea, creo que la identidad sexual va más allá de lo que hagas o no hagas, o de lo que juegues o no juegas, o sea, se puede ver incluso, o sea, hay niños que desde pequeñitos se denotan homosexuales y por más que los incrustes en su respectivo rol, no van a cambiarlo. Igual una persona heterosexual, por más que juegue con muñecas o por más que juegue fútbol si es una niña o juegue carreras, pues no va a dejar de gustar a los niños. O sea, creo que entender como que lo que haces externamente va a cambiar tu cosas adentro, pues no va ahí. O sea, las preferencias son otra onda que no va con lo que tú estás haciendo. En la parte de las muñecas y cuando, no sé, los niños juegan con cosas de niñas, por ponerle un nombre, se trabaja mucho en autoestima y en la seguridad personal. Eso depende mucho ahí, por ejemplo, del círculo que estés, por ejemplo, de la madre o del padre o de los dos. En teoría debería ser de los dos, pero regularmente recae en la madre, en cómo se trabaje con ellos, en cómo pues, hacer concha, ¿no? Tanto del color, por ejemplo, yo tengo un artículo en Filosofía en la Red que habla del masculino color rosa, porque a mí me gusta el color rosa y siempre ha sido una lucha de vestir con el color rosa y que no te vean raro. Y si te ven raro, pues que te valga, literal, y que lo vayas hasta adquirir muñecas, hasta adquirir. Yo les voy a compartir. Aquí tengo una. Es una Barbie. Ay, qué Y no pasa nada. bonita. Y no pasa nada. Entonces, pero es en el sentido de que tú te sientas seguro. O sea, una es, o sea, pues no pasa nada. Es un simple objeto que te gusta, que se te hace bonito, lo que sea. Pero no por eso vas a tender hacia una cosa o hacia la otra. Pero entonces se trabaja internamente. Es mucho, mucho el hacer como que ponerte mantequilla social y que te resbale, que obviamente los van a criticar, por supuesto, porque evidentemente sí es algo que a nivel social no se ha logrado romper y creo que es un paradigma que no se va a romper muy, muy rápidamente, porque precisamente pues venimos de una ola muy grande y también depende mucho de la estructura familiar, de los contextos, pero sí es el autoestima, ¿no? Es el hacer sentir seguro al niño o a la niña de lo que lo está haciendo, ¿no? El saber también por qué. Porque puede ser que también esos gustos, a veces puede ser por un conflicto de identidad sexual, y entonces saber canalizarla a tiempo y decir, bueno, si vas por ahí, ok, te apoyo, te acompaño. Y si no, también decir, ok, vale, pero tienes que estar seguro, o sea, tienes que tener como que los pies bien cementados para ir, cuando te enfrentes a lo social, cuando te enfrentes a todas estas burlas, pues sepas responder de una manera adecuada, sepas que no te afecte, porque si no, obviamente sí te va a afectar. Ahorita hablando ya de estas bolas de ventajas y desventajas de ser padres, una que llama siempre la atención es esta de las prioridades, ¿no? Al final del día, cuando eres soltero, cuando no tienes esa responsabilidad, que se utiliza muy feo esa responsabilidad, pero bueno, cuando no tienes a cargo esa vida, cambian tus responsabilidades, ¿no? Cambian tus prioridades. Ya incluso no te puedes comprar a lo mejor lo mismo que usabas de joven, sabes que tu salario pues ya lo vas a dividir, que ya no vas a disfrutarlo enteramente porque va hacia otros. Y esa podría ser una desventaja, ¿no? O no sé tú, ahora sí que como mamá, si lo ves desde una desventaja literalmente o cómo aplica ahí. Pero una desventaja que aplica al padre, a los dos, A o los cómo. dos, o sea, se supone que si eres un padre proveedor también, en ese sentido, en este rol proveedor, pues también, o sea, no va a ser lo mismo que ganes, no sé, $100 y que a lo mejor tú te ibas con tus amigos de diversión, que ahora esos $100 los vas a tener que dividir
en darle a la mujer, o dar a tu casa 50 porque tiene que comprar leches, pañales, hasta también de la mujer, ¿no? También la mujer en ese sentido de que en lugar de mejor comprarse maquillaje por X o Y o comprarse algo, un vestido, una ropa, lo va a tener que dividir porque o me pongo y me veo linda yo, o como mi bebé. Entonces, creo que ahí entra entre los dos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es, bueno, y quizás en otro contexto o en otro momento histórico, en la cuestión esa del proveedor pues recaía exclusivamente en el hombre, en la figura masculina, ¿verdad? Ya en la actualidad pues eso no es del todo así, aunque sí puede haber una tendencia a que pues generalmente se mantiene la figura masculina, pero forma parte de estas mismas dinámicas. Pero es más problemático cuando los proveedores, pues, porque por ejemplo, en el caso del padre, puede ser el proveedor material, pero el cuidado casi nunca lo tiene él. Entonces, solo pensemos en que la madre sea proveedora también desde un punto de vista material y que además tenga el cuidado porque está asignado a ella. Entonces, ahí hay un doble, por no decir que un triple o más, cuantitativamente hay un doble trabajo, hay una doble responsabilidad y hay un doble desbordamiento y hay incluso hasta una doble enajenación, es decir, cómo pues yo me salgo de mí y me salgo en lo material y me salgo en el cuidado de mí misma para dedicarme a un otro, a una otra, materialmente, afectivamente. Entonces, digamos de que por lo menos como yo lo veo, es un poco más complejo en ese sentido. Como siempre al final va a estar duplicado ese rol que ahora no solamente es el cuidado, sino que también es material, que también es económico. Incluso, es más, generalmente, aunque la madre, la mujer tenga ese rol digamos, de proveedora económicamente hablando, tiene que seguir manteniendo el otro. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que tradicionalmente siempre se ha dicho, sobre todo aquí en Latinoamérica? No, el padre no puede cuidar a los hijos porque es quien trabaja para llevar el pan a la casa. Entonces no tiene tiempo para hacer eso. ¿Y ahora qué pasa? Ah, pues la madre también trabaja para llevar el pan a la casa, pero eso no implica que se le perdone o que se le reasigne. No, 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 se sigue manteniendo lo mismo. Era un poco quizás también lo que habíamos mencionado en el otro en vivo de esto de la esfera pública y la esfera privada. Es decir, por mucho tiempo la mujer está relegada como madre, en este caso específico que estamos hablando, está relegada a la esfera privada, de ahí no te puedes salir. Tu papel es ser la madre, ser quien cuida a los hijos, quien les da afecto, quien les da cariño, la ama de casa, y no puedes ir a la esfera pública, no puedes participar en la ciencia, no puedes participar en la política, no puedes participar en las artes y tener una legitimidad en esta esfera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues además de tener la responsabilidad tan grande de una esfera privada, que no es que el hombre no la tenga, es decir, el hombre también cumple un rol dentro de la esfera privada, pero el mayor peso, sobre todo en cuanto al cuidado de los demás, recae en la mujer, en la madre sobre todo. Por eso yo sigo manteniendo esto de que la madre pues se tiene que preocupar y tiene que cuidar a todas y todos, no solamente a los hijos, a los padres, a los abuelitos, a toda la familia, porque se sigue pensando que un hombre no debe cuidar a nadie más que a sí mismo. No Sí, es debe que cuidar a como los dices, padres, no debe cuidar a la familia. ese como dices, ¿no? Se ve mal, a lo mejor que el hombre no provea o que no dé lo suficiente, se ve mal, a lo mejor socialmente, pero no se ve mal que no cuida a los hijos. Y la mujer se ve mal si no cuida a los hijos, pese a que incluso pueda ser quien sostenga la casa. O sea, es esa ambivalencia, ¿no? Porque no es, no es natural que una mujer no cuide a sus hijos. Y el hombre es quizá está con esta barrera del trabajo, con esta barrera de no soy lo suficientemente sensible o no tengo tacto si es muy bebé o soy muy torpe o tengo mis manos grandes o lo que sea. Con alguna de esas es como que la escapatoria, es como que el instinto paternal va más simplemente a proteger, pero como desde lo lejos, como Desde lo ver lejos. y quizá enseñar, si es un niño, enseñarle las labores del hombre, ¿no? También, o sea, y que también es una presión social a los hombres, porque hay hombres que son torpes en la mecánica, hay hombres que son torpes en los trabajos de la casa, y tienen la presión de que a los niños chiquitos, si son hijos, si son varones, pues les tienen que enseñar a, no sé, a arreglar el coche, o a conducir, o a arreglar algo. O sea, va también esta parte, ¿no? Es
le tienes que enseñar porque eres hombre. Entonces, ahorita le quiero dar también igual Esther nos vuelve a comentar, y creo que este es muy interesante, porque nos comenta cómo terminar desde la pareja con mi princesa y mi caballero, que luego quizá solemos tener, si es una niña, pues mi princesita, y si es un niño, pues mi caballero. Yo siempre he visto que, pues sí, o sea, está bien que decir, que crear princesas, pero princesas que sean independientes, que sean autosuficientes y que no tengan que esperar a ese caballero, ¿no? Y, o sea, es este cuidado, que sean delicadas quizá, pero no en ese sentido de total sumisión. Y en el hombre, pues igual, ¿no? O sea, sí está bien, tienes que crear caballero a lo mejor a esta persona que va a proteger, pero al mismo tiempo abrirte a ser sensible, al mismo tiempo ser, pues no cerrarte. Pero creo que sí, depende mucho de la pareja, ¿no? Porque si ahora sí que desde la pareja, desde los papás, ven a la princesa y ven al caballero, pues desde ahí entonces los roles se están complicando y estás, pues sin querer, o a lo mejor no intencionalmente, propiciando que estos roles se sigan repitiendo y seguir perpetuando la niña delicada y el varón fuerte. O no sé tú cómo ves ahí. Sí, de hecho, una de mis películas favoritas de Disney, pues todos sabemos de este típico, ¿verdad? Rol o caracterización de la princesa como pues la que está, el sueño más grande de una mujer siempre va a ser pues no hacer nada más o no lograr en la vida más que encontrar a pues ese hombre que te va a proveer, que te lo va a dar todo, que te va a dar seguridad y que pues va a ser toda tu vida se va a limitar a encontrar a esa persona. Entonces, por eso una de mis películas de Disney, de princesa favorita, siempre fue Mulan, porque es una historia completamente diferente. Es decir, donde ella no es quien tiene que esperar a que alguien la salve, a que un hombre la salve, sino que ella es la que salva a los hombres, ella es la que salva a los demás. Y pues es un poco cambiar esa perspectiva de cuál es el rol que se nos ha asignado porque no es un rol que sea esencial, no es un rol que sea verdadero, no es un rol que sea natural tampoco, que también es una de las críticas muy fuertes que siempre se le hace a este tema de los roles, que se presentan como cuestiones naturales, pues la mujer todo tiene que ser princesa porque hay algo natural ahí de fondo que está determinando que naturalmente la mujer es delicada, que naturalmente la mujer no es capaz no sé cómo le digan en otras partes, pero hacer mezcla para construir o para poner unos ladrillos, que la mujer no es capaz de ser carpintera o de ser mecánica o de cambiar una llanta. Y que eso es algo natural, porque naturalmente está condicionada a no poder hacer eso físicamente hablando, sino a en su debilidad solo poderse dedicar a lo que tiene que ver con la cuestión reproductiva, la cuestión de los cuidados y demás. Entonces, eso no es natural. Evidentemente hay diferencias, digamos, diferencias que son biológicas, eso es innegable, diferencias hormonales, hay muchas diferencias. Pero eso no quiere decir que porque haya diferencias, culturalmente, socialmente, los roles deben estar distribuidos desde esa perspectiva. Pero hay diferencias, pero esas diferencias deben tratarse con empatía, deben tratarse de una manera equitativa, no desde un punto de vista jerárquico, porque son diferencias, no son cuestiones de que van a ser alguien mejor o peor, o alguien más fuerte o menos débil, y eso es una cosa que tenemos que tener bien presentes. No desde un punto de vista jerárquico, el hecho de que quizás la mujer a nivel de fuerza, a nivel físico, porque eso es un hecho. Y, por ejemplo, es una de las cosas que siempre se menciona con el tema de los feminicidios, con el tema de la violencia hacia la mujer, y es esta cuestión de que el hombre físicamente tiene una fuerza mayor que la mujer. Y la mujer en este sentido puede estar, eso no aplica en todos los casos, hay mujeres que físicamente tienen una preparación muy increíble y pues pueden defenderse mejor que cualquier hombre, pero digamos que en la generalidad pues puede ser de que haya una desventaja en cuanto a lo físico frente a un hombre. Por eso nos sentimos quizás en muchos casos pues con miedo, nos sentimos como asustadas y demás ante esto. Pero no es algo jerárquico, como decía, sencillamente es algo diferente. Y pienso que muchas veces se ve así, o siempre se ve así como algo jerárquico, como algo que esto es lo superior y esto es lo débil, lo inferior, y por eso es que se teme mucho
que el hombre en esta cuestión de poder asuma roles que tradicionalmente se les ha reservado a la mujer o al rol femenino porque es sinónimo de debilidad. Entonces, por eso hay una reticencia a que un niño se vista de princesa, no porque sea un rol femenino, sino porque es un rol femenino que implica debilidad, que implica algo inferior, que implica algo que no tiene poder. Y el hombre no puede estar en este rol, porque el hombre tiene que representar poder, tiene que representar fuerza. Por eso el hombre tiene que ser el superhéroe musculoso que salva a todo el mundo, porque eso le da poder, eso le da fuerza. La princesa no, la princesa es débil, solo está ahí en el castillo esperando porque ella sola no puede hacer nada más. Entonces creo que tiene que ver con esto. Ahorita que hablas de las capacidades, bueno, haciéndole un guiño a Esther porque es enfermera y yo regresando a mis inicios profesionales como enfermero, creo que es una de las partes bonitas que a mí me gustó en la enfermería, como, aunque al principio, cuando yo entré era como que lo raro que hubiera hombres enfermeros y era esta parte como de cómo un hombre va a ser enfermero, creo que con el tiempo, al menos desde el área de enfermería, se aprendió a ver que puedes hacer equipo y puedes ver que esas diferencias, quizá físicas, o sobre todo físicas, pues se pueden combinar para crear algo, un equipo. Al final del día creo que eso es lo que debemos de ver en los trabajos, ¿no? En cualquier actividad, como obviamente tenemos diferentes capacidades y habrá hombres que no tienen una fuerza física también bruta y eso no los hace menos hombres, porque eso también es importante, o sea, si un hombre no es fuerte físicamente, lo ven mal, o si a un hombre no le gustan los trabajos de hombre, pues se ve mal. Entonces también esa parte de entender cómo puedes complementar y cómo puedes buscar esto, ¿no? Cómo puedes hacer equipo para en lugar de restar o en lugar de poner estas jerarquías que comentas tú, sumar e ir fortaleciendo. Te digo, en la enfermería yo lo veo muy palpable porque haces ese equipo, ¿no? A lo mejor los hombres son los que mueven a los pacientes o los que los bañan o que hacen este trabajo más rudo y ya la mujer se dedica a otras cosas, pero no entendiéndolo como una competencia de tú haces más, yo hago menos, sino simplemente estamos pensando en el bien de alguien y simplemente desde nuestras capacidades, de nuestra trinchera, pues llegamos a uno, llegamos de otra manera, pero al final, pues el objetivo es ayudar al paciente. Comentabas algo sobre, bueno, lo de las niñas, ¿no? Curiosamente hace poquito acaba de suceder lo del Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia y cómo es Así. importante esto. Y hay un estudio, no recuerdo exactamente el nombre, pero salió, que antes de los 7 años hay niñas que se sienten muy buenas en matemáticas y que lo reconocen, pero posterior de eso, de esa edad, empiezan como que a sentirse menos y los empiezan a relegar porque es algo, pues, masculino, es los números, es algo intelectual. ¿Cómo luchar con esta parte? Y también quiero comentar algo que dijo Esther, y creo que viene muy interesante. A veces sabemos que el feminismo o el machismo, o sobre todo el machismo, no es exclusivo de los hombres. Hay mujeres o por cultura también traemos eso a nivel, ambos traemos el machismo. ¿Y cómo entender cuando las mujeres no delegan? Porque a veces hay hombres que se quieren prestar a cuidar la casa, a cuidar a los niños, quieren contribuir en estas labores, pero llega la mujer y dice, es que tú no lo haces como yo, o yo lo hago mejor, o no, tú no sabes, tú eres torpe, eres hombre. ¿Cómo luchar con esta parte? A veces la mujer también contribuye quizás sin querer a esta parte de preservar, de que el hombre diga, bueno, pues ella no quiere, pues bueno, mejor me hago cómodo y pues la dejo hacer. ¿Cómo ves ahí? Yo siempre he dicho de que el tema del machismo, el tema del patriarcado, no tiene que ver con género, tiene que ver con un sistema en el cual todas, todos, todes formamos parte de ese sistema. Y por ende, todas, todos, todes reproducimos los mismos patrones que ese sistema hace que nosotros reproduzcamos. Entonces, machistas son los hombres, machistas somos las mujeres también somos machistas también son personas con orientaciones sexuales diferentes, machistas también son las personas con identidad de género diferente, porque somos de un sistema. Nosotros no tenemos la capacidad de, como en hermenéutica, de distanciarnos completamente de ese sistema que nos ha construido desde que nosotros nacemos. No tenemos la capacidad de distanciarnos absolutamente. Evidentemente, hay un proceso de concientización que hace que unos individuos, puedan ser hombres, puedan ser mujeres, puedan ser de la identidad de género que sea, se den cuenta quizás de cosas que otros individuos no, en ese nivel de concientización y quizás nos permite poder
identificar problemáticas, poder luchar contra determinadas problemáticas que vimos como parte de ese sistema del que formamos parte, porque nosotros somos resultado de ese sistema, somos un constructo de ese sistema. Y de construir todo eso es muy difícil, es muy difícil. Entonces, así pienso yo que es como hay que verlo, porque si nosotros, y esto es una crítica, puede ser aquí dos críticas para ambas partes. Aquí estoy así como que casi quedando un autogol, pero no importa. Por ejemplo, hay veces esa idea, no, es que las machistas son las mujeres porque ellas son las que crían a los hijos. Es decir, no, es decir, tampoco podemos ahora también echarle la culpa a la mujer porque cría a los hijos cuando es el mismo sistema patriarcal quien la ha obligado a tener ese rol. Entonces, eso en esa crítica. Y también lo podemos ver a la inversa, estas teorías radicales de decirte que los hombres pues no pueden hablar absolutamente nada de los problemas de la mujer o no pueden hablar nada de machismo, tampoco es así, porque de la misma forma en que la mujer es machista, de la misma forma el hombre puede tener o puede desarrollar un nivel de concientización que le permita decir esto no está bien. De la misma manera, o una persona de una identidad de género diferente. Ahora, y como yo también siempre digo, independientemente de ese desarrollo, de ese nivel de concientización, yo, por ejemplo, voy a hablar por mí y sinceramente no creo que nadie lo pueda decir, de que no somos machistas en lo absoluto, de que nada de lo que nosotros hacemos, pensamos, es algo machista, en lo absoluto. No creo, es decir, no creo. Entonces, por eso hay que seguir trabajando y por eso no podemos juzgar y por eso hay que verlo más como eso, como ese proceso de concientización, como ese proceso de educación que es tan importante y cómo desde pequeños esa forma en la que se nos construye, porque se nos va a seguir construyendo a partir de intereses de grupos, a partir de relaciones de poder, eso no sé si algún día tenga algún cambio, pero por lo menos tratar de que esos procesos de construcción sean más verdaderos, sean más empáticos, sean más justos y tengan una mayor conciencia del tema de género, que es un tema que nos sigue calando muy fuerte y nos sigue afectando de manera radical, incluso de la vida, incluso de la vida, los feminicidios, por ejemplo, incluso un tema, es decir, el hecho de que una construcción distorsionada de quiénes somos realmente de manera esencial, no por el órgano reproductor que tengamos al momento de nacer, sino quiénes somos de manera esencial, y el hecho de que la construcción distorsionada que hayan hecho de eso, de los roles que tenemos que tener en esta sociedad, de quiénes son nuestros dueños y dueñas. El hecho de que eso implique que alguien mate a una mujer porque la piense como su objeto, eso es algo gravísimo. Es decir, elimina uno de los valores más importantes que tenemos como humanidad, que es la vida. Entonces tenemos que seguir y seguir y seguir, y aunque la gente se moleste y aunque no les guste, hay que seguir. Y esta idea muchas veces que también se maneja, no, es que no hay que hablar de hombres y mujeres, hay que hablar de los humanos, de la humanidad. Bueno, sí, hay que hablar de la humanidad, pero también hay que hablar del tema de la mujer y la discriminación de la mujer, porque es un caso particular que se manifiesta dentro de esa humanidad. Y nunca vamos a poder entender verdaderamente quiénes somos como seres humanos si seguimos teniendo esas visiones distorsionadas de quiénes somos de manera separada por un género, por un sexo, por un órgano reproductor, reproductivo que podamos tener al momento de nacer. Ahorita, bueno, hay una pregunta de Esther y me parece, bueno, agradeciéndole a Esther que nos manda buenas preguntas. Dice, ¿estará la mujer dispuesta a dejar el rol de cuidadora y ser la proveedora y ceder la tutela? Yo aquí no me gusta esa palabra de ceder en la parte de que creo que no es, o sea, no se trata ni de pasar la bolita a un lado, ni de que la otra se quede con la bolita, sino creo que es la parte de complementar, o sea, no es ahora sí que la revolución de la mujer y la mujer va a aventar todo y se lo va a dejar al hombre o se lo tiene que dejar al hombre y entonces la mujer libre y soberana no va por ahí, creo que es hacer equipo, o no menos para mí es como que juntarnos y entender que debemos de sumar y debemos de no tener la tutela a alguien, sino tener la tutela a los dos, no de ser proveedor uno, sino de ser proveedor los dos, y proveedor en todos los sentidos, tanto económico, si se puede, o en la medida de lo posible, pero sobre todo en los cuidados, o sea, porque pues quizá alguien se puede descuidar fácilmente si, bueno, es que yo le doy todo lo que necesita, pero también lo que se necesita es tiempo con los niños, también lo que se necesita es pasar esos espacios. Y esos espacios no solo son exclusivos de que la mamá pase tiempo con los niños, sino también el papá.
y no es que la mamá tampoco los vaya a arrojar a los papás y los papás ahora sí van a cambiar como que ese rol. Creo que los roles no es entenderlo como cambiar de rol, sino entendido de sumarnos. Pero bueno, no sé tú y cómo ves ahí. Sí, no, yo lo veo completamente de acuerdo. Es decir, y también es una de las críticas que muchas veces salen a relucir. Es decir, no podemos ver el problema solo cambiando a quienes cumplen los roles dentro de ese problema, porque el problema se mantiene, lo único que cambia son los protagonistas o los actores o los roles de esos actores. Entonces, si vamos a seguir con el mismo problema, pero en vez de que ese problema lo tenga la mujer, o más la mujer, que ahora pase al hombre, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Es como que este dicho popular o coloquial es el mismo perro, pero con diferente collar. Entonces, por eso es que tenemos que tratar de que estos análisis que hacemos del tema de género sea esencial. Es decir, sean análisis esenciales, no sean análisis que se queden solo en lo aparente, sino que tratemos al menos, porque yo sé que es complicado, pero que tratemos al menos de que sean análisis que sean esenciales y vayan orientados, quizás esa parte nos la da mucho la filosofía, de poder quizás entender, ver más allá de dónde está el problema, dónde es que está realmente el problema. El problema es, el real problema está en que el hombre no pueda cambiar un pañal o en que la mujer no le deje cambiar al hombre un pañal. Aquí creo que había un comentario del tema, no sé después Miguel si lo puedes ubicar, de OK M. Brett, que hizo como un comentario y pregunta. Entonces, el tema no es que lo pueda hacer o no, sino que eso es una manifestación, como tantas otras, del verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Porque ahí es donde hay que dirigirse y ahí es donde tenemos que dejar todas nuestras energías y hacer todas las contribuciones que podamos hacer en el problema, en el verdadero problema, para que así esas manifestaciones se puedan de una u otra forma cambiar, transformar. Hay muchas personas que tienen una visión pesimista al respecto de si eso se puede hacer, pero pues hay que seguir. Evidentemente eso no lo sabemos, porque no tenemos una bolita mágica, si no, no estuviéramos aquí, pero hay que seguir, es decir, hay que seguir, son cuestiones que generan incertidumbre, pero solamente pensemos en cuánto hemos avanzado históricamente, precisamente haciendo esto, generando conciencia, cuánto hemos logrado avanzar desde, pues, en toda la historia de la humanidad. Ahora, el tema de dejar el rol, pues también es una situación compleja porque aunque lo deseable o supuestamente deseable es de que pues las cuestiones sean en equipo, en la familia, o por lo menos la familia, lo que se entiende generalmente de manera tradicional, porque sabemos que también el concepto de familia está muy en cuestionamiento en la actualidad, con justa razón. Pero también el hecho de que no siempre se puede conseguir esto, porque hay madres solteras, porque hay madres divorciadas, padres solteros, padres divorciados, o sencillamente que no hay no se comparte, digamos, día a día. Entonces, eso es una cuestión que, mira, voy a hacer otro autogol. Cuando, por ejemplo, en el tema de esto de las custodias compartidas, cuando hay procesos de divorcio, cuando hay procesos de separación y hay hijos de por medio, se le prioriza generalmente a la madre, por ejemplo. Se le prioriza a la madre. Y pues el padre en este sentido muchas veces tiene un poquito de desventaja. Por una serie de razones. Porque precisamente, es decir, esto tiene una serie de razones, pero en algunos casos esto puede ser contraproducente para el hombre. Incluso sé muchos casos también de madres que le quitan la patria potestad a los hijos, de los hijos a los padres, sin una justificación convincente, sin una justificación real, y privan, por cuestiones personales o por cuestiones de pareja, privan al padre de compartir con su hijo, con su hija. Lo que de la misma forma, generalmente, esto también sucede y en mayor medida a la inversa, es decir, todo el tema, por ejemplo, en la actualidad que se está manejando la violencia vicaria, de cómo en estos procesos de separación, de ruptura, donde hay hijos, los hombres utilizan a los hijos para manipular a la mujer, porque también son los que tradicionalmente son los dadores. Entonces, como que son temas complejos, pero donde también nosotros tenemos que comenzar a aprender que los cuidados de los hijos no son exclusivos de las madres. Evidentemente hay un nivel de conexión eh, bastante cercano, bastante cercano, porque nuestros hijos están en nuestros cuerpos, los sentimos en nuestro interior, es decir, eso es una sensación que un hombre no puede sentir.
no puede sentir, cuando, por lo menos internamente. Es decir, es una sensación que un hombre no puede sentir. El proceso de dar a luz a un hijo o de tener un hijo. Es decir, son muchas cosas que corporalmente, espiritualmente una mujer siente y eso genera una conexión con nuestros hijos. Lo que no quiere decir que el padre no la tenga. Sencillamente es una conexión o una particularidad de esa conexión que el padre también vive, si es un padre presente, digamos, vive ese mismo proceso de gestación y demás, pero lo vive de una forma diferente. Ahora, esa conexión no implica que ese cuidado sea exclusivo de la madre. Yo sé que es difícil para todas, para todos, entender esto, pero tenemos que comenzar como que a desestructurar esas paredes que nos han puesto y entender de que es perfectamente válido que en algunos casos el padre sea quien tenga la custodia quizás regular de un hijo o el cuidado quizás mayor del hijo y que la madre tenga también su cuidado, pero desde otra manera, así como lo puede hacer el padre o como tradicionalmente lo ha hecho el padre. Hay que comenzar a entender, y por eso la mujer no es menos madre, pero eso también tiene que ver, ya con esto cierro para darte la palabra, Miguel, esto también tiene que ver con el tema de que también lo mencioné en el otro en vivo, de que el tema es que la esencia de la mujer está asociada al ser madre. Y por eso es que no se puede entender de que una madre no cumpla con ese rol que forma parte de su esencia. Entonces, por eso ese prejuicio en torno a la mujer y no en cuanto al hombre, porque incluso nadie se espera de que el hombre o el padre asuma el cuidado de los hijos y que la madre no. Nadie se espera. Y si pasa esto, la madre es sumamente cuestionada. Si fuera al revés, el padre no es cuestionado y no pasa absolutamente nada. Igual con el tema no sé, de las parejas, por ejemplo, los padres solteros que tienen otras parejas, pues no son cuestionados porque todo el mundo está esperando que eso es lo que tiene que hacer. Pero sin embargo, cuando una mujer lo hace, es sumamente cuestionada porque ese no es un rol que le corresponda. Entonces son estas cosas que tenemos que ir trabajando porque no. Ahorita antes de que se me pase, el del comentario que dijiste, si nos lo vuelven a mandar o que nos lo manden con preguntas porque se me perdió entre tantos, entonces igual. Ah, Ok, no sé qué dijiste, así que si nos sigues viendo, ahí mándanoslo de nuevo para poderlo meter. Igual comentarles antes de estar en esta recta final que este video va a estar en YouTube en unas semanas, por si no lo alcanzan a ver aquí en directo, se sube a YouTube y también, bueno, se queda grabadito ahorita en cuanto termina en Instagram TV, así que pueden ir a Filosofía en la Red y aventárselo completo. Ahorita que comentabas de lo de las tutelas, a mí, no sé, se me vino algo a la mente y es, no solo es en parte la tutela de que se le da tradicionalmente a la madre, sino también en los procesos de adopción. Yo me acuerdo que hace unos ayeres investigaba sobre poder adoptar y es más fácil que adopte una mujer soltera que un hombre soltero. Incluso aunque ese hombre soltero demuestre solvencia económica, solvente, demuestre todo lo que te piden, tanto hombres y mujeres, la preferencia la tiene la mujer. Y dije, cuando dije, o sea, eso es discriminación de alguna otra manera, o sea, desde otra perspectiva, pero es una discriminación. ¿Por qué al hombre se le cuestiona el poder ser padre? ¿O por qué un hombre no va a poder dar lo mismo en cuidados? Ya dejando esta conexión espiritual, pues al final es una adopción que es otro tipo de conexión, que hace que la mujer sea mejor madre o mejor padre que un hombre. Y eso me parece súper, y es algo que sigue, o sea, de hecho hace poco, al menos en mi ciudad se celebró que hace muy poquito le dieron la tutela a un hombre de un niño, pero obviamente es un niño también ya mayor, o sea, no un niño chiquito, y fue una pugna que batalló muchísimo para lograr ese fallo de que le pudieran dar en adopción a este pequeño. Y se celebraba porque es algo anecdótico. Y es como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué un hombre no está capacitado para ser padre de acuerdo a la justicia? No sé, ¿tú cómo ves? es que el tema es que el sistema es un sistema, es decir, el sistema es un sistema, y sin sistema no hay sistema. Y entonces está muy bien estructurado, y evidentemente la cuestión legislativa, judicial, es manifestación y reproduce estos parámetros y estas normativas y estos roles del propio sistema. Entonces, evidentemente, legalmente, el sistema patriarcal, pues tiene leyes patriarcales. Y en leyes patriarcales no se concibe de que el padre pueda ser cuidador, de que pueda tener independencia de la madre
en su rol de cuidadora, de gestora, etcétera, etcétera, y que lo pueda hacer de manera independiente de ella. Entonces, ahí la ley pues está desarrollada de esa manera. Incluso las leyes que ahora amparan más a la mujer, por lo menos conscientemente, porque quizás desde otra perspectiva se pudiese considerar de eso que tú mencionas, como que es algo que está amparando a la mujer, pero no creo que ese tipo de procesos, digamos, legislativos se hagan para amparar a la mujer, sino que son parte de ese sistema que es pensado de esa manera patriarcal, es pensado desde ese punto de vista de que el padre no puede hacer eso porque ese no es su rol, no está preparado, nadie lo ha enseñado, porque educativamente las instituciones no nos enseñan esas cosas. A mí, por ejemplo, como mujer en mi educación, por lo menos institucional, nadie está pensando en enseñarme mecánica, nadie está pensando en enseñarme herrería, en enseñarme carpintería. Educativamente están pensando quizás en enseñarme arte, en enseñarme danza, en enseñarme canto, pero no en estas cosas, porque forma parte de ese sistema. Y con las leyes pasa exactamente lo mismo. Las leyes que se han podido obtener o que tratan de beneficiar a la mujer han sido leyes que pues han tratado pues de ser reivindicativas precisamente porque la mujer está completamente desprotegida y ha estado por mucho tiempo completamente desprotegida y legalmente también. Incluso aun cuando hay muchísimas leyes que favorecen a la mujer o que tratan de favorecer a la mujer por todo esto de la violencia de género, de la discriminación de género y demás, aún así se sigue matando a la mujer, se sigue violentando a la mujer y se siguen haciendo todas estas cosas, aun cuando las leyes están. ¿Por qué? Porque no hay un nivel de concientización. Porque las leyes son normativas, las leyes regulan, pero no hay conciencia. Entonces, es importante que además de las leyes, que son muy importantes porque son las que amparan a una mujer desprotegida, pero que además de eso se trabaje con el tema de la educación, con el tema de la concientización, porque no importa que haya miles de leyes, si no se concientiza, si no se educa, si no se enseña, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, esto de que incluso hasta a nivel de universidades, los autores que predominan son hombres, de que los cargos de importancia se le siguen dando más a hombres y que todas estas cosas sigan pasando, pues evidencia que el tema de la concientización, aún en un ámbito académico, aún en un ámbito educativo y supuestamente crítico, no es. Ahorita que tocas ya el tema académico, vamos a los empleos ya para ir cerrando. Y, y lo tomábamos de refilón la vez pasada, cómo cambian las cosas a nivel de empleo y cómo no es lo mismo un hombre y una mujer soltera a un hombre que es papá y una mujer que es mamá. Te dan per se cuando eres mamá, porque se ve, menos responsabilidades, te cargan menos quizá el trabajo porque pues, no puedes con esa responsabilidad añadida porque ya tienes un hijo, o incluso es que a lo mejor muchos no lo tienen que hacer porque en el trabajo apoyan a los hijos, están hablando por teléfono, lo que sea, y lejos de verlo como algo bueno, se critica porque dejan de ser productivas o están atendiendo otras cosas. Y un hombre, pues per se, pues no lo va a hacer, o sea, al final del día el hombre va a estar ahí de 8 a 4 y va a estar centrado en lo que tiene que hacer y no tiene como que un hijo es como esta distracción y esto hace, ¿no? En las mujeres, no sé, tú ahora sí que como mujer, como mamá, y quizá en este trance tanto de mujer, no mamá, a mujer mamá, ¿cómo lo viviste? Pues esto es una cuestión sumamente agotadora y sumamente difícil, difícil. Yo me quedé pensando, no me recuerdo bien si fue sí creo que fue en el envío anterior, que creo que habíamos hablado algo de que al final sí se puede ser mamá, sí se puede ser profesional, sí se puede. Yo me quedé pensando y pensando en eso. Sí se puede, pero como cuesta, ¿qué trabajo da? Porque es muy difícil, muy difícil. En mi caso en particular, bueno, en el ámbito de la filosofía es sumamente, es decir, la filosofía tiene un problema grave, el ámbito filosófico, académico y demás, tiene un problema grave con el tema de género. Es decir, la mujer filósofa en el ámbito de la filosofía, pues sinceramente, o por lo menos para la mirada de la mayoría, es lo mismo que una obra de Pablo Coelho. Aunque muchas veces, sin tener nada en contra de Pablo Coelho, yo soy de las personas que, pero ponerles un ejemplo, ¿verdad? De estos prejuicios.
pero solo para aclarar, yo soy una de estas personas que yo no juzgo ni autores, ni autoras, ni obras, ni cantantes, yo no juzgo absolutamente nada, porque yo soy de la opinión de que toda forma de expresión, todo conocimiento contribuye de una u otra forma, aporta algo de una u otra forma, peor es no hacer nada. Pero bueno, este prejuicio que se tiene, pues es vista un poco así, como alguien que está ahí, que sí dice que es filósofa, que sí escribe, que sí habla, pero no es filósofo, no es filósofo. Entonces, y eso pasa en muchas otras disciplinas, pero bueno, esta es un poco la nuestra y pues la que más experiencia yo he tenido. Y es así. Entonces, ya solo el hecho de ser mujer, olvidémonos del ser madre, solo el hecho de ser mujer, ya vamos en desventaja. Ya vamos en desventaja en el ámbito filosófico para conseguir trabajo, para tener un posicionamiento, para que se nos escuche, para tener credibilidad, legitimidad, y es un poco lo que yo también decía en uno de los podcasts que tuve de la otra plática sobre machismo, tenemos que estar demostrando constantemente nuestra capacidad porque lo primero que se nos mira es como mujer, no como intelectual, no como filósofa, no como académica, se nos mira como mujer. Ella es mujer. Y de ahí lo demás yo me lo tengo que ganar. Me lo tengo que ganar, lo tengo que luchar, lo tengo que pelear. El hombre no. Es decir, el hombre cuando llega al ámbito filosófico académico es el filósofo. Nadie lo está viendo como hombre, es el filósofo. Pero una filósofa no. Cuando llega al ámbito académico se nos ve como una mujer y debemos demostrar que somos capaces, que somos inteligentes, que pues, etcétera, etcétera. Y eso es una lucha constante y lo tenemos que hacer en todos los espacios. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un congreso de filosofía, viene el filósofo varón, se pone un traje, se pone una corbata, aunque se ponga una camisa, se ponga lo que se ponga, todo el mundo entiende de que esa persona tiene capacidad. Es inteligente y sabe de lo que va a hablar, porque es filósofo varón. Si llegamos a un congreso de filosofía y es una mujer, la vestimenta va a influir sí o sí, algo que en el hombre no. Y aún con una vestimenta socialmente aceptada, igual, el prejuicio siempre va a ser, vamos a ver ella qué va a decir, de qué va a hablar desde ese punto de vista. Y es lo que yo siempre, por lo menos yo, he experimentado y estoy segura que mis colegas también. Entonces, sumamente difícil. Eso solo por el hecho de ser mujer. Ahora, a eso sumémosles el hecho de ser madre. Quizás no una discriminación evidente, pero siempre la hay. No, es que ella es madre, y es cierto, es decir, ella es madre, ella seguro no, o ella seguro no va a tener tiempo, o no te propuse esto porque yo sé que tú no tienes tiempo, porque siempre estás ocupada con tu hijo. Esas cosas sí pasan, son una realidad. Entonces una, además de eso, tiene que estar como que tratando de hacerse un espacio y decir, como el burrito de Shrek, pregúntame, pregúntame, es decir, aquí estoy, mírenme, porque es un poco como que te invisibilizas, así como que ya no existes como otra cosa que como madre, ¿verdad? Entonces, eso también es desgastante. Y lo demás, es decir, ese mismo tema de la carga que tenemos, esos cuidados, hace que el tema de los tiempos y el manejo del tiempo sea bastante difícil, bastante difícil. Y más en la disciplina nuestra, que pues la filosofía es algo que lleva tiempo, como todo, pero no solamente lleva tiempo, sino que lleva un nivel de concentración, un nivel de tranquilidad. Quizás habrán personas de que pueden concentrarse y pueden escribir y pueden generar una idea y pueden hacer un análisis con el mundo cayéndose, pero usualmente no es lo que sucede. Es decir, uno necesita determinada concentración, determinada tranquilidad para uno poder pensar, ¿verdad? Entonces, imagínense, pues, tener la responsabilidad de un hijo o una hija, pequeño o pequeña, que esté alrededor, por lo menos un poco de mi experiencia, por eso digo pequeño, que después, no sé, serán otros problemas. Mi mamá y mi abuela siempre me decían, niños chiquitos, problemas chiquitos, niños grandes, problemas grandes. Pero ahora, entonces, yo estoy tratando de escribir y él está jugando, él está en sus clases, yo tengo que estar en la tarea de él y yo termino esta oración, no puedo. Mamá, mamá, me tiro un libro y esa es la realidad, entonces yo tengo que estar tratando de pensar y lidiando al mismo tiempo con esa serie de cosas. Es súper desgastante, súper desgastante. Y aunque te ayuden, aunque pues sí, que no, sí, pero siempre al final tú eres la responsable. Y eso en la mayoría de los casos pasa así. Al final, el trasfondo, tú eres la responsable. Entonces, sí es súper agotador, sí es súper retador, sí es súper desafiante,
Eh, y pues sí, por eso, como les decía, hay que seguir y seguir concientizando y seguir y seguir. Y ya para cerrar, Liana, ¿cuál sería como tu conclusión a estos dos capítulos? Ya ahorita les vamos a adelantar de qué viene el siguiente, pero en estos dos, entre los padres, madres, ventajas, desventajas, ¿cómo cerrarías? Sí, bueno, yo cerraría diciendo de que evidentemente nosotros hemos manejado títulos así ¿cómo decirle? Como que confrontativos un poco, pero desde un punto de vista, pues, cool, amigable, digamos. No se trata aquí para nada de pelear, ni mucho menos, sino que es un poco como para problematizar la cuestión, como para decir un poco, como algo confrontativo, como algo que confronte. Entonces, no es algo para separar, ¿verdad? Para separar, para hacer bandos, hombres, mujeres o personas con identidad de género diferente, por aquí, por allá. Evidentemente, las experiencias son particulares, somos diversas, somos diversos, y pues las experiencias, como ya han mencionado, deben ser contadas. Entonces, hay problemas que hay que particularizarlo, como por ejemplo se particulariza el feminismo negro, porque no solamente hay que hablar o se debe hablar de ser mujer blanca, sino que ser mujer negra, digamos, de una clase baja, madre, tiene una particularidad, no es lo mismo. Entonces, hay que seguir evidenciando esas particularidades que son legítimas, que son importantes y que contribuyen a este proceso. Pero además de eso, también debemos entender esta cuestión sistémica de la que por lo menos yo individualmente siempre abogo, ¿ok? Las particularidades son importantes, repito, son muy importantes porque contribuyen a entender el fenómeno, pero nunca olvidarnos que al final es una cuestión de sistema y el fenómeno ahí está. ¿Se manifiesta de formas diferentes? Sí. ¿Se manifiesta de formas particulares? Sí. Eso ayuda, comprender esas particularidades ayuda a comprender el fenómeno, sí, pero nunca se nos puede ir de vista cuál es el verdadero problema, cuál es el verdadero fenómeno. Y que a fin de cuentas esto no puede ser una guerra de unas contra otras, porque eso también lo veo mucho, es decir, este feminismo contra esta otra, tú que eres blanca no hables de mí que soy negra, y yo que soy negra, tú no hables de mí que soy blanca. Tampoco debe ser una pelea de hombres, mujeres, mujeres, hombres, no, sino que hay que ver las particularidades y tratar de entender el fenómeno de manera sistémica, de manera empática, de manera consciente y que todas, todos y todes podamos ir desarrollando a esos procesos de concientización que son tan importantes. Yo siempre digo, no importa que entendamos de primera, solo con que al menos nos problematicemos el asunto, ya eso es un paso de avance. Porque dar por obvio los papeles que tenemos, los sistemas que tenemos, los roles que tenemos, eso sí es algo nefasto. Entonces hay que tratar un poco más de problematizar las cosas, problematizar los fenómenos, problematizar esos roles que nos han asignado, por qué eso es así, por qué yo tengo que hacer eso, por qué, que aprendamos más o tratemos de desarrollar más esa capacidad de problematización que es tan importante y de entendimiento y de escuchar, porque yo no puedo entender al otro, a la otra, si yo no la escucho, si yo no lo escucho, independientemente de que esté de acuerdo o de que no. Pero tenemos que escuchar. Independientemente de quién nos esté hablando, tenemos que escuchar porque de eso es lo que se trata el diálogo. Entonces sería un poquito como esto y seguir luchando en la concientización, seguir luchando en visibilizar estos temas y que no nos dé miedo, que no nos dé pena, hay que seguirlo hablando porque es un problema que sigue vigente y que toma otras connotaciones con otros fenómenos que se vienen dando, que son nuevos, como el fenómeno tecnológico, posthumano, que ya también en filosofía de la red se ha hablado de eso. Y pues siguiendo con el hilo también, o sea, es generar estos espacios entre sus conocidos, tus amigos, estas peleas ficticias que jugamos con los títulos, porque precisamente es parte de ahí, desde generar incomodidad, desde generar esta molestia, que no me caiga bien, desde ahí vas a generar, uno, que seas consciente a veces de esos privilegios que quizá gozas o quizá el otro goza y no los ve, esos privilegios que muchas veces no son privilegios que uno adquiere per se, o sea, uno dice, ah, qué padre que los tengo, sino uno no se da cuenta porque nace en ese sistema. Entonces, generar estas discusiones, estos títulos ahí medios raros, hacen eso, hacen incomodar y hacen generar este morbo, este morbo sano en donde nos invitan a más. Y también si eres mujer o si eres hombre o bueno, de cualquier otra denominación, no tener miedo a, si tú quieres usar rosa, pues no pasa nada. O sea, también el romper estos sistemas parte también de ti, de empezar a primero sentirte seguro, analizarte y decir, bueno, no pasa nada, no se me va a caer nada porque me ponga o no me ponga o porque use o no use.
y aventarte. Y creo que en la medida que también uno empieza a hacer desde su trinchera, dar estos granitos y decir, bueno, hoy quiero vestir así y no me va a importar lo que diga el mundo porque yo me siento bien, porque yo me siento cómodo o cómoda por usar una minifalda en un congreso o por vestir un saco rosa también en un congreso, no me va a pasar nada. Creo que desde ahí dicen que el ejemplo arrastra más que las palabras, ¿no? Entonces creo que desde ahí, desde esos pequeños detalles, pues van a generar esos cambios que poco a poco pues los vamos a ir viendo. Obviamente es un proceso muy largo, pero pues hay que iniciar desde lo pequeñito. Y te manda saludos, dice Michelle Crónicas, dice admirable tu labor, amiga, es un gusto escucharte. Y Esther Salas agradece los autogoles. Así que bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias, Cuando, Michelle. Michelle estudió conmigo en filosofía, tiene un canal de YouTube que se llama Michelle Crónicas, así que también les recomiendo que pasen por allá. Él también es filósofo, está haciendo su doctorado en la Universidad Michoacana de Morelia, en México, por cierto. Un saludo para cool. ti, Michelle. Y pues recordarles que este video va a estar ahorita, que terminemos en Instagram TV, también en unos días más, en unas semanitas más lo subimos a YouTube. Sigan aquí a Liana en Sin Filosofía Podcast, igual va a estar ya una pausa de descanso de temporada, pero bueno, ya tiene 2 temporadas, por si no han escuchado ninguno de sus episodios, los avienten, son 20, son chiquitos, así que en una sentada se los pueden aventar, así que para que la disfruten, síganla, sigan a Filosofía en la Red y los esperamos el 26 de febrero, igual a la misma hora, por el mismo canal, con un tema igual polémico, interesante porque vamos a seguir discutiendo esto de los roles y nos vamos a cuestionar si los hombres somos de Marte y las mujeres de Venus. Así que vamos para allá y muchas gracias, Liana. Muchas gracias, saludos y gracias a todas y todos los que se conectaron y a ti, Miguel, te mando un abrazo muy grande. Bye.